Crea la Organización Panamericana de la Salud en el año 84, después de haber ganado un concurso para ser coordinador de programas del Caribe Oriental. Eso me ubicó en Barbados, con responsabilidad sobre los programas de cooperación de la OPS en 9 países, los países del Caribe Oriental. En este puesto, el aprendizaje más interesante tiene que ver con la construcción de análisis de situación por país. Creo que eso fue muy importante y me sirvió mucho para basar la cooperación técnica en evidencia recogida por nosotros mismos. Subsecuentemente usé ese instrumento y las pautas para hacer análisis de situación cuando tuve a mi cargo la planificación dentro de la OPS. La otra lección que me dio el Caribe, muy importante, es trabajar en torno a prioridades. Conformamos la primera iniciativa de cooperación de salud para el Caribe. En este momento estamos en la iniciativa número 3, pero hace 28 años iniciamos la iniciativa número 1. Se llamaba eso Caribbean Cooperation in Health. Entonces nos enseñó a trabajar mucho entre países y en torno a unas 6 prioridades definidas por los Estados miembros. Otra iniciativa interesante en ese puesto fue la elaboración de un estudio sobre servicios comunes. Estos países son difíciles que sean autosustentables, especialmente con especialistas médicos, así que nos permitió ver bien cómo estaban distribuidos estos recursos especializados en las diferentes islas y programar en consecuencia el cómo atenderlas mejor. Y finalmente eran los años post-Almata, inmediatamente después de la reunión internacional de Almata, así que ahí trabajamos mucho en algunos países en torno al desarrollo de los sistemas de salud a nivel de distrito. Especialmente la experiencia de Dominica fue muy redituable. Y luego pasé a Bolivia como representante de OPS-OMS en Bolivia. Y en esa experiencia, digamos, lo que más yo destacaría es el trabajo con una convergencia de actores institucionales, especialmente las ONGs, muchas ONGs trabajando en salud, y nosotros logramos articularlas dentro de una federación de ONGs que ya nos significó un adelanto de tratar con una sola entidad que agrupaba como a 300 ONGs trabajando en salud. Eso junto con la invitación al Banco Mundial y al BID de trabajar junto con OPS en el desarrollo de sistemas locales de salud nos permitió un avance significativo. Eran años también post-Almata donde aprendimos mucho a trabajar con la comunidad, mucho más que en ninguna otra experiencia que yo había tenido. Por ejemplo, desarrollamos comités de salud, donde los integrantes de la comunidad se organizaban para apoyar los esfuerzos gubernamentales y de cooperación en torno a la salud. Pasé luego a México, también como representante de OPS-OMS en México. Eran los años en los cuales empezábamos a hablar de salud inmersa en el desarrollo y se estaba por suscribir el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y entonces participamos activamente en ese proceso. También logramos conformar la primera red de alcaldes por la salud. Eso fue muy interesante porque nos dio pie a trabajar con el nivel municipal. Y otro esfuerzo que me gustaría destacar de esa experiencia en México fue el trabajo con la frontera, tanto con Estados Unidos como con la frontera sur, con Belice y con Guatemala. En ambos casos se trabajó con mecanismos de la sociedad civil apoyados con esfuerzos gubernamentales estimulados por OPS y que dieron muy buenos resultados. Y en Washington me hice cargo de del área o unidad DAP. Eso es una unidad muy especial de análisis y planificación estratégica. La unidad que coordinaba todo el sistema de planificación dentro de la OPS, y además me tocó ser el secretario del gabinete del director. En esa función logramos hacer algunos cambios dentro del sistema AMPES, el sistema de planificación. Pasamos de una planificación anual a una planificación bianual. Revisamos los instrumentos, definimos una misión para la organización en forma muy participatoria
y hicimos del instrumento gabinete del director un instrumento de toma de decisiones muy conocido, con resoluciones también que se informaban y donde toda la organización estaba participando de forma muy activa en esas decisiones de cúpula. Interesante el trabajo con discusiones técnicas que se organizaron para hacer participar al personal en diferentes procesos. Notable, por ejemplo, fue el proceso de renovación de la salud para todos, una política global que había sido tergiversada o pasado a una etapa de mucha pasividad. Entonces, basados en decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, se me encarga la coordinación de esta renovación de salud para todos en las Américas, y lo hicimos de forma muy participatoria, con consultas nacionales y participación de todo el personal y personal de los ministerios de salud y de otras instituciones involucradas. Fue un proceso que nos permitió acordar un mandato político para después trabajar en torno a la operativización de ese mandato político, como es el poder identificar una atención primaria también renovada que permitía llegar a la meta de salud para todos. El trabajo subsecuente fue en Argentina, donde pasé a ser representante de OPS-OMS en Argentina. Ahí el aprendizaje mayor fue en torno a la crisis del año 2001, una crisis compleja en Argentina que nos dio como enseñanza la importancia de trabajar nuevamente en torno a prioridades, pero pocas prioridades. En este caso escogimos dos programas emblemáticos de parte del gobierno, el programa Renacer y el programa de medicamentos esenciales. Logramos brindar cooperación técnica a estos programas y conseguir y movilizar recursos tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano para el Desarrollo, para trabajarlos junto con el gobierno argentino en cambiar esa situación en esos dos aspectos de trabajo. Otra enseñanza importante en Argentina, y eran años en que me tocó la celebración de los 100 años de OPS, fueron muy buenos trabajar con diferentes instancias de la sociedad, especialmente con el sector artístico. Eso nos permitió difundir mayormente el nombre de la organización en diferentes públicos que normalmente no conocían a la institución. En Chile, pasé luego a la representación OPS-OMS en Chile. Allí la enseñanza mayor fue apoyar un sistema de reforma en curso, el denominado el Plan Auge, que era un plan de reforma que garantizaba ciertas intervenciones en torno a problemas de salud definidos, y también el trabajo con los determinantes sociales de la salud. En esos años lanzamos la Comisión de la OMS de Determinantes Sociales, y eso nos permitió estar presentes dentro de la conformación de redes de conocimiento, de las 9 redes de conocimiento que trajo consigo este esfuerzo, y trabajar emblemáticamente con dos programas muy significativos en Chile, Chile Solidario y Chile Crece Contigo, ¿no? Eso nos permitió aprender mucho en el tema de protección social y traer esa experiencia a otros países de las Américas. Llevo en ERP, en esta área de relaciones externas, 3 años y medio, tal vez un poco más, y en esta área, logramos expandir el área de un núcleo de trabajo en Washington a un núcleo que en realidad incluye profesionales, no solamente en Washington, sino también en Bruselas, en Nueva York, en Lima y en Buenos Aires. ¿Por qué esta expansión? Y me respondo yo mismo. Esta expansión está en relación con la importancia política y estratégica para OPS de tener un pie, una voz, una decisión de algún tipo significativo, tanto en los mecanismos diversos en las Naciones Unidas como con las instituciones de la Unión Europea. Y la presencia en Lima y en Buenos Aires obedece sobre todo a estar más cerca a los países, estar más cerca a los movimientos subregionales que están ocurriendo a nivel de la región de las Américas. El hecho de trabajar en torno a prioridades ayuda a tener una disciplina de identificar qué es importante sobre qué cosa no lo es. Y en este caso, las relaciones externas son muy importantes para la institución, desde varios puntos de vista.
Por un lado nos permite identificar escenarios, no muchos, pero sí selectivamente importantes, como son las Naciones Unidas, como son la OEA, el Sistema Interamericano, como son escenarios prometedores, la Unión Europea, Bruselas, ¿no? Por los desarrollos que están ocurriendo a ese nivel. Lo otro es relaciones externas para movilizar recursos. Nosotros logramos en el último bienio aumentar las contribuciones voluntarias significativamente. Un momento en que el mundo entró en crisis a partir del año 2007. Las Américas no se vieron afectadas significativamente por esa crisis, pero en este momento muchos de nuestros aportantes principales sí están teniendo problemas. Es el caso de España, es el caso de este país también, de Estados Unidos, y eso nos llevó como un aprendizaje el tener que mirar en forma novedosa y en forma más estratégica la presencia de otros donantes no tradicionales. Por ejemplo, estamos explorando el usar contribuciones voluntarias de los propios Estados miembros. El caso más emblemático es el de Brasil, que ya no solamente está dando los aportes para cooperación técnica en Brasil, sino también fuera de Brasil, ¿ya? Lo mismo estamos queriendo hacer con Colombia, con Argentina, con México y posiblemente con el Perú también. Entonces son nuevas avenidas que estamos recorriendo y que recogen experiencia de muchos años en el trabajo con socios, con aportantes de diversas procedencias, y yo agregaría ahí también el trabajo con algunas fundaciones, ¿no? El seguimiento que estamos haciendo de las visitas de la directora a la Fundación Bill y Melinda Gates es muy significativo. El reavivar las relaciones con la Fundación Rockefeller y el incorporar socios no tradicionales como por ejemplo algunos clubes deportivos, autonomías dentro de algunos países aportantes como son el caso de Cataluña, el caso de Valencia, el caso también de Navarra, entre otros, ¿no? Por mencionar un país que es España, ¿no? Pero yo diría ser más selectivos en el tema de buscar recursos adicionales de todo tipo, no solamente financieros, sino también políticos y técnicos. Creo que es muy importante ser más selectivos, estratégicos, posicionar bien a la organización en algunos escenarios internacionales e invertir en conseguir recursos. Invertir especialmente con los países emergentes, diría yo. Y con los BRICS, ¿no? Hay que mirar Asia con otros ojos hay que visitarlos, hay que conversar con China, hay que conversar con India. Creo que eso es muy importante. Esta área es un área que siempre ha sido un área pivotal de OPS porque no solamente conecta la institución con el mundo externo, sino que hace que esa conexión permee también dentro de la casa en forma significativa. A veces la movilización de recursos anda desconectada de la coordinación de estos recursos y de cómo se utiliza. Hemos hecho esfuerzos en los últimos años para que esta conexión se dé muy activamente y por eso hemos trabajado bien con otras áreas dentro de la casa que tienen responsabilidad sobre la implementación de estos recursos, tanto a nivel de la sede como a nivel de los países. Entonces, ese esfuerzo es muy importante, lograr esa conectividad. El área, mencioné su expansión actual, y esta expansión tiene que ir de la mano de cómo el mundo también está cambiando. Y por ejemplo, la existencia de los movimientos de integración subregional es tan dinámica, ¿no? Y cada uno de estos mecanismos de integración que se están dando tiene su propio aparataje en el tema de salud. Quiere decir que salud es importante. Entonces hay que estudiar bien cómo articularlo mejor dentro de ese aparataje a nivel de cada movimiento subregional. Lo estamos haciendo mucha inteligencia estratégica, mucha información para la toma de decisiones y poder hacer análisis sobre cómo posicionarnos mejor. Entonces digamos que esta evolución va junto con la evolución también de los tiempos, de la buena lectura de la realidad y de cómo transmitimos esto adecuadamente al trabajo de la organización. Hemos hecho o diseñado un curso sobre partnering. Partnering quiere decir el cómo nos asociamos, cómo buscamos socios en general, no socios del sector privado, de la sociedad civil,
de los otros gobiernos, en fin, es un curso que hemos definido después de mucho aprendizaje en diversos escenarios de consultas con otras regiones de la OMS. Tenemos nuestro propio curso de partnering. Hemos tenido también una consulta con todos nuestros gerentes a nivel de las reuniones subregionales, donde los hemos entrenado en este aspecto y seguimos haciéndolo a través de los mecanismos establecidos para formación de recursos humanos dentro de la casa. Junto con esto hemos cambiado el perfil de los oficiales de programa para que también sean oficiales de asociatividad en todas las áreas, en toda la casa. Entonces ese es un esfuerzo. El otro esfuerzo viene con la nueva estrategia de movilización de recursos. La nueva estrategia está a punto de ser aprobada. Ha sido producto de esfuerzos de toda la casa que hemos conducido desde ERP y trae un paquete de capacitación junto con la aprobación de la estrategia. Pensamos que todo miembro del personal debe ser un movilizador de recursos y lo que hacemos aquí en la sede en ERP es orientar esa movilización. Lo que va a hacer la nueva estrategia es presentar las ideas, indicar algunos caminos gruesos, pero es una función que debemos hacer todos en la casa y para eso estamos con planes muy específicos para agregar capacidad a nuestro personal. Yo diría que la conformación de un mecanismo que hemos denominado Policy Dialogue with Main Partners o un diálogo político con los socios principales. Este mecanismo lo hemos elaborado en el año 2010, lo hemos perfeccionado también. Inicialmente se conformó para 3 socios principales, para España, Canadá y Estados Unidos, mediante el cual nos reunimos sistemáticamente y de forma regular con los representantes de esos 3 países, compartimos información, buscamos convergencia y armonización en los procedimientos. Esta transparencia y este actuar en forma muy directa con ellos nos ha dado muchos réditos. ¿Ya? Como mencioné, hemos logrado aumentar las contribuciones voluntarias significativamente en el bienio pasado. Este mecanismo, el diálogo con socios principales, se ha expandido. Recientemente hemos incorporado al Banco Mundial en el mismo y también a México. Y hemos invitado a incorporarse también a Brasil, a Argentina, a Colombia y al Perú en la próxima convocatoria. Así que creo que este mecanismo es muy importante y vendría a ser un hito fundamental. Lo otro es el esfuerzo que hemos hecho con el mecanismo del diálogo multipartito. Este mecanismo ha ido conformándose y el mejor ejemplo ahora es el Foro Panamericano para Enfermedades Crónicas. Este foro, si bien es cierto que fue concebido inicialmente el mecanismo en ERP, articulamos un área técnica y esa área técnica está beneficiándose del mecanismo. Creo que eso es muy importante y hemos logrado ya que el sector privado se anote en un trust fund que se ha formado específicamente para eso. Con ese aprendizaje también estamos creando el trust fund para agua y saneamiento para Haití. Creo que ese es un mecanismo que nos está dando ya lecciones aprendidas y un buen funcionamiento para los Estados miembros. Sería un poco más selectivo en los esfuerzos de trato con donantes no tradicionales. Tendría que ser más selectivo, mejor posicionado y llevaría a la institución a espacios mucho mejor acotados, objeto de un análisis adecuado que nos diga dónde hacerlo y cómo hacerlo. Invertiría más en esa selectividad y en esa presencia. Repito, creo que es muy importante ahora y mirar al Asia, mirar a algunos países emergentes, revisar tal vez algunas relaciones que están en curso, mejorarlas y mirar el sector privado con tal vez un poquito más de agresividad, siempre con las cautelas éticas del caso, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy significativo en documentar procesos y flujos de recursos. Por ejemplo,
los recursos de la ayuda oficial para el desarrollo que se dan en la región de las Américas, los hemos estudiado, los hemos analizado, hemos usado información de algunas fuentes que generan estos recursos, como son la OCDE y también el Instituto de Health Metrics de la Universidad de Washington. Digamos, hemos usado esas dos fuentes y hemos estudiado cómo estos flujos de ayuda oficial para el desarrollo se dan en las Américas y cómo se dan en el tema de salud. Y lo otro que hemos hecho, hemos documentado la situación de las contribuciones voluntarias en los países del Caribe inglés y de Centroamérica. Estamos por terminar la fotografía de cómo es estas contribuciones voluntarias en los otros países de la región. Esta información está siendo pública, está siendo consultada. Justamente esta mañana hemos revisado darnos ya plazos fijos para terminar la región en su conjunto. Cada país que tenga la buena documentación de cómo están esas contribuciones voluntarias. Ese es un trabajo que, si bien es cierto, se termina en un año determinado, tiene que actualizarse regularmente. Entonces esperamos que el mecanismo se establezca para que esta actualización sea automática. Cada miembro del personal en IRP ha hecho publicaciones en diversos medios, eso está bien documentado. Y notable, el mecanismo de entrega de puesto incluye un SharePoint, donde esta información está disponible a cualquiera que quiera consultarla, asimismo como presentaciones que hemos hecho, consultas determinadas con diversos donantes, participación en reuniones internacionales, informes de viaje, documentos producidos, en fin, todo eso está bien documentado y creo que para ser una unidad de staff como es IRP, queda al servicio de toda la institución para que esta se enriquezca y contribuya al desarrollo de la misma. Yo pienso que el impacto se da indudablemente, aunque hay una cosa que definimos siempre cuando trabajamos en planificación, ¿no? Que es hasta dónde somos responsables de lo que está ocurriendo en el cambio de la situación de salud, por ejemplo, en el número de muertes, en el número de nacimientos, en el número de enfermedades determinadas, en fin. Nosotros damos instrumentos, hacemos actividades de abogacía, contribuimos a conseguir los recursos, pero nuestra responsabilidad va hasta cierto límite. Y hay otro que es el que hace, estoy refiriéndome al Estado miembro, estoy refiriéndome a quienes tienen servicios de salud a su cargo. Entonces, yo diría que sí, hemos contribuido significativamente a ese resultado en salud, que es el deseable, que mejore la situación de salud, que disminuya la muerte, que disminuya la discapacidad. Yo creo que sí estamos contribuyendo como institución a que se den esos mejores niveles que estamos viendo en la salud de las Américas. Lo otro es, sí, 28 años son significativos, son años donde se ha recorrido diversos niveles dentro de la institución, pero sobre todo, al recorrer esos niveles en la institución nos han permitido, por la confianza que hay en la OPS, el poder entrar a estar muy de cerca en la definición de políticas nacionales a todo nivel. ¿Ya? Y eso es una situación de privilegio que tiene la casa, que tienen los funcionarios de OPS, que nos permite, sin estar directamente con la responsabilidad de que haya una diferencia en salud, el sí dar los elementos para que esta diferencia ocurra. Que lea bien la realidad, eso es lo más importante. Creo que hay que hacer muchos esfuerzos en entender bien el medio en que nos movemos, la situación internacional, la situación de la propia oficina y el tener mucho humor. Creo que eso es muy importante para hacer las cosas bien. Yo creo que cualquier esfuerzo por mejorar la comunicación dentro de la casa es importante, mejorar la comunicación con los diversos públicos, con los Estados miembros, es algo que me gustaría que quede muy presente en esta entrevista. Y asimismo, el no agotar esfuerzos en transmitir una visión compartida. Creo que es importante que esa visión sobre la misión de la organización y sobre cuál es la tarea
se transmita adecuadamente. Creo que eso va junto con el tema de comunicación, va junto con cualquier esfuerzo que podamos hacer por buscar una convergencia de esfuerzos de toda la casa en torno a un mensaje común.